Bueno, ongi ez dago. Badakigu dinamika txar batean gaudela, emaitzak ez dira onak izan, baizik eta txarrak, eta sensazioak ere, momentu batzutan onak izan dira, baina generalki txarrak, ez? Eta, aldagela dago gaizki, baina, nik uste badakagula oraindik indarrak hau aurrera ateratzeko, eta lorpen hori eukitzeko jende animatua dago, ez? Eta espero dut asteburu honetan hori ikustea berriz. Bai, esan dezake baietz. Urtero izan ditugu beti momentu txar batzuk, alti-bajo horiek, ez? Baina aurtengoa eta 11 jardunaldi aurretik bakarrik izan da momenturik kritikoena izan daiteke, ez? Eta, ni oraindik esperantzarekin dago, ez dut galduko, eta, aldudan guztian, ez dakit, mezu positiboak bidaliko dizkiot taldeari, eta bai misterrei eta jende guztiari, ez? Oraindik aldugu, eta, entrenatzen ere ikusten dugu, badaukagula giro ona eta rollo ona, eta gainera, ez dakit, sensazio onak ditugu, ez, entrenatzen. Da, hori espero dut, bere asteburu honetan edo goiz lortzen dugun 3 puntuak irabaztea. Oraindik badaude 11 partidu, badaude puntuak jokatzeko, ez? Badakigu gure kalendaria ez dela igual hoberena, baina, azkenean irabazitako 4 partidetan 3 partida oso zail irabazi ditugu, eta badakigu hemendik aurrera denak jolastu behar ditugun partidak oso zailak izango direla, bai kanpokoentzat eta bai guretzat ere bai, ez? Eta, espero dut, emaitza hauek moztea nola dela, baina, eta hortik aurrera, sensazioak ere, segurazki aldatuko dira. Oraindik 2 puntura bakarrik gaude, eta hori ikusi behar dugu ere bai. Ongi baloratzen dut, ez? Mendik egindako lana 6 urte izan du dira, kristona izan du da kluban, ez? Eta ikuste historikoki momenturik onenean egon garela, ez? Eta, hori ere baloratzeko da, eta klubak ere konfidantza hori jartzea berarengan, niretzat oso politia iruditzen zait gesto hori. Eta, espero dut, bai berarekin eta gure lan osoarekin hau aurrera ateratzea. Ikusi dugu, ez? Amaia ere egondu da pertsonalki hemen ia egunero, eta ikusi dugu ere beraien partetik bultzaka da ere jaso dugula, eta espero dut hau denak batera, baina badakigu azkenean gure lana dela, ez? Hau aurrera ateratzea eta guk aterako dugu aurrera, eta hori espero dut, denen artean hau segitzea. Egia esan oso ongi. Oso ongi, nik uste bloke oso on bat egin dutela, badakite zertara jolastu, ikusten duzu taldea oso ongi dagoela aspektu guztietan, beldurra emate du, baina, badakigu ere bai, gu kanpoan talde oso on bat izan gara ere bai, eta oso partidu ona da guretzat irabazteko, eta espero dugu partidu bat egitea, talde zail baten aurka, eta espero dut 3 puntuak lotzea. Larun batekoa da irabazteko, gure esperantza eta desioa irabaztea da, eta lan egiten dugu egunero partidua irabazteko, gero partiduan zehar ikusiko dugu nola di joan dena, baina momentuz gure helburua 3 puntuak lortzea dira. Bai, asko gustatuko litzaidake, asko, eta, hortan gaude, eta, nik uste... hau pixka bat lasaitzen denan ere bai, aurrera paso egingo ditugula, baina, oraindik alde batera utzi nahi dut. Está un poco tocada, no estamos pasando por el mejor momento, estas dinámicas, la mejor manera que es cortarla ganando un partido, y sinceramente después de haber tenido esa ilusión y esa fe en el partido del fin de semana, donde
donde teníamos previsto, bueno, o intenciones de sacar los 3 puntos, no lo conseguimos, pues el batacazo es grande. Pero bueno, hoy ya hemos tenido el día duro de entrenamiento y se ha visto que el equipo vuelve a estar con intensidad, con ganas. Al final es un poco eso, no bajar los brazos, quedan puntos, es fácil decirlo, que quedan puntos por delante y que hay que ganar esto cuanto antes, que llegará, pero las sensaciones que transmitimos en el entrenamiento son las que en realidad nos van a hacer poder sumar los 3 puntos y hoy se ha vuelto a ver que el equipo sigue. Por supuesto, es que ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a bajar los brazos, nos vamos a rendir y vamos a decir esto ya está acabado y estamos en segunda? Pues no. Es momento de seguir peleando, de arrimar el hombro, de estar unidos, de remar todos en la misma dirección, que aunque suenen atópicos es así. Y bueno, no sé qué acabará pasando, pero por lo menos que no nos quede una gota de sudor dentro, ¿no? Que veamos que cada fin de semana por lo menos competimos, lo intentamos, se nos ponen las cosas complicadas y queremos volver a darle vuelta y revertir la situación. Y creo que cada fin de semana es verdad que estamos diciendo que nos está penalizando mucho cada error, pero tenemos que analizar también cosas de que no estamos haciendo bien porque bueno, cada fin de semana estamos perdiendo, no sacando puntos y siempre se nos van por una cosa o por otra, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es mejorar esos aspectos, pero la intensidad que estamos transmitiendo entrenando, pues intentar mantenerla, incluso superarla. Sí, podría decir que sí, sí, seguro. Yo creo que cada año hemos tenido momentos difíciles, sobre todo los comienzos nos han costado un poquito más sacar puntos, hemos estado quizá no metidos en descenso, ¿no? Durante semanas, sino estar al límite y bueno, y recuerdo, creo que fue la temporada 17-18, nos costó muchísimo y a partir de noviembre, de repente, o octubre, encarrilamos, no sé si fueron de 24 puntos posibles, encadenamos 21. Una auténtica locura. Y bueno, quiero decir que nos quedan pocos partidos por delante para revertir la situación, pero aún quedan. Y nos vamos a agarrar a eso, son 11 partidos, empezando por el sábado en San Mamés. Y bueno, tenemos toda la fe del mundo y vamos a pelearlo hasta que las opciones sean reales. Pues me parece un gesto por parte del club muy generoso. Creo que por méritos propios Mendilibar ha conseguido ser muy respetado aquí. Al final, bueno, creo que hemos vivido con él la época más dorada, más bonita que ha podido vivir él. Bueno, bonita, no sé si bonita, pero que estando en la élite me parece que pueden ser los mejores años de Eibar, ¿no? Si no me equivoco son 7 temporadas. Al final, pues bueno, creo que mucho mérito es gracias a él, ¿no? Que sigamos estando en este momento, que podamos seguir soñando. Y bueno, pues la decisión del club me parece acertada y nosotros seguiremos peleando con él y por el Eibar. Pues lo veo muy bien. Desde que ha llegado, es verdad que la dinámica les ha cambiado muchísimo. Ya es un equipo muy fiable defensivamente, ofensivamente genera mucho. Lo veo un equipo muy sólido y es difícil meterles mano porque es un equipo que está ordenado y hemos visto contra equipos de gran calibre, bueno, que han sido capaces de incluso ganar un título, ¿no? Y bueno, pues sabemos que el Atleti pues, es un equipo difícil y donde en San Mamés pues, nos ponen las cosas difíciles, pero bueno, nos centramos en nosotros, volvemos a intentar ser nosotros los protagonistas del fin de semana, que seamos un equipo intenso como lo que hemos sido y recuperemos esas buenas sensaciones consiguiendo 3 puntos en San Mamés. No, a ver, ganar o ganar, no lo sé. Vamos a ir a ganar, no vamos a ir a especular, sino el primer objetivo tiene que ser salir a ganar el partido. Esperemos que salgamos con mucha intensidad, que veamos un Eibar con ideas claras y que tiene hambre, que tiene una marcha más, bueno, que se note un Eibar fuerte y que seamos inteligentes en depende de qué situaciones, pero bueno, tengo toda la fe del mundo que el fin de semana puede ser muy clave para nuestro objetivo. Por supuesto, pero bueno, sinceramente prefiero no hablar ahora mismo de esto, me gustaría
primero intentar encaminar un poco el objetivo, que es el principal objetivo que tenemos un poco el colectivo por delante, tanto el club como nosotros, y bueno, a partir de ahí pues iremos dando pasos.